Buenos días, gente. Ahora sí se puso la caña testroso. Eso es algo que antes, cuando había caña en Cuba, se decía cuando la situación se ponía verdaderamente mala. Pero bueno, esas situaciones verdaderamente malas no han parado desde que Castro tomó el poder. Evidentemente, para eso y quedarse solo en el poder, pues eliminó a todos los otros grupos y personas para implantar su política y a su vez hundir a Cuba en la miseria en la cual hoy vivimos. Pero la caña se puso testoso con la orden ejecutiva firmada por Donald Trump este pasado jueves y entrada en vigor a partir de ayer, declarando una emergencia nacional y a Cuba como una amenaza para los Estados Unidos. Algo que es un poco insólito porque siempre, desde su inicio, el régimen castrista ha sido y es, y si sigue viviendo, será una amenaza para los Estados Unidos, no solo porque se ha alineado con los enemigos de la libertad y de la democracia y a su vez de los Estados Unidos, sino que ha participado directa y enfáticamente en acciones contra los Estados Unidos, en acciones de inteligencia, en sabotajes, en financiación de grupos que van contra los derechos fundamentales de los norteamericanos y a su vez en la financiación, preparación y formación de grupos terroristas que actúan no solo en Estados Unidos, sino en muchas partes del mundo. Cuando veíamos que Cuba, desde la crisis 2000 hasta acá, no ha parado en sus labores de desestabilización contra los Estados Unidos, las bases chinas, las bases rusas recientemente, pero es que eso ha sido siempre. Y como decía, resulta insólito ver cómo durante 67 años se ha permitido. Un solo presidente de Estados Unidos, aparte de Donald Trump, ha tenido coraje en frente no solo del comunismo, sino en la consideración de lo que la dictadura castrista representa. Porque la dictadura castrista, la familia Castro, no es Cuba. Cuba son los 8 millones que quedan allá, muertos de hambre y hundidos bajo la bota del castrismo. Ese es Cuba. La dictadura cubana es otra cosa. Así que me imagino que esa dictadura, incluyendo los Humberto López, todos esos portavoces del régimen, pues anoche pues hayan consumido lo que le quedaba de papel sanitario, porque va en serio. Y siempre, antes de que Donald Trump, hace un año, tomara el poder, una vez haber sido electo presidente, siempre lo he dicho, no resiste 4 años de presidencia de Donald Trump, porque la izquierda, incluyendo la izquierda en Estados Unidos, pues evidentemente se ha ido a la extrema izquierda. Cuando miramos lo que pasa en España, lo que pasa propiamente en Estados Unidos, pues te das cuenta que algo va mal, porque la derecha más conservadora, siempre conservadora al fin, disculpen la redundancia, pues se dedica mucho más a el producir, el dejar las cosas que fluyan por su propia dinámica, pero la izquierda con su discurso va en contra siempre de las cosas derechas, bien hechas, la sociedad, la familia. Por ejemplo, una parte, para volver al tema de Cuba, cuando vemos lo que pasa en Minneapolis, en Minnesota, tú dices, caballero, la gente está protestando y ¿por qué las protestas? Si Estados Unidos tiene 50 estados, ¿por qué las protestas hay? Bueno, porque en Minnesota había un fraude de más de 9 millones, billones, los billones en Estados Unidos, que no son los billones para nosotros, tienen 3 ceros menos. Y bajo esa protesta se escudan el fraude, como mismo en Canadá, la declaración del Snake, de esa cosa que hay aquí de presidente McCartney, que con la declaración de Groenlandia pues oculta lo que sus negocios con China, pues siempre buscan una manera de conducir
esa horda que siempre lo he dicho, porque los socialistas son gente muy oportunista, gente muy malvada o gente muy mediocre. Y siempre van a encontrar hordas de mediocres que no participaron, como en Minnesota, en el desfalco de 9 billones, disculpen, pero que están ahí incluso dispuestos a dar su vida para defender ilegales. Hace 3 semanas, Maduro, sin embargo, en Irán, más de 30.000 vidas se han perdido en lo que va de año y no hay nadie de la izquierda que alce su voz, incluyendo los medios. No es importante. Lo importante es su discurso e ir contra la derecha, e ir contra aquello que, de todo lo que hay, no vamos a decir que es lo mejor, pero de todo lo que hay, es la mejor opción. Familia, sociedad, estabilidad, economía, trabajo, proyectos de vida, y pues no importa lo que pase en Irán. Importaba mucho Maduro, importó mucho George Floyd, pero si le preguntamos a alguien quién era Molly Tibbetts, nadie va a saber, ¿entiendes? Porque era importante George Floyd. Y cuando tú comparas las personas, quiénes son sus héroes, quiénes son los héroes para Castro, pues volvemos al tema de Cuba. ¿Quiénes son los amigos de Cuba? Irán, Venezuela es el producto de Cuba. Nicaragua es el producto de Cuba. Los gobiernos paradictatoriales de Brasil, como lo fue Bolivia, como lo fue Ecuador, México y Colombia, pues cuando vemos esos tipos de presidentes, pues es de ya una buena razón para asustarse. Porque es que promueven en las sociedades. ¿Y cuál es el resultado de la economía? Porque sí, todo lo van a dar de gratis, pero a costa de empobrecer el país y de destruir la economía. Algo que es inversamente proporcional, porque aquella economía menos fuerte, con tus políticas, evidentemente va a tener menos capacidad de ayudar. Porque en la vida real esa ayuda, pues una persona racional jamás quisiera tenerla. Porque las cosas gratuitas no solo son las más caras, sino que son las que peor funcionan. Pues ayer incluso los congresistas Mario Díaz Balar, María Elvira y el otro, que ahora no recuerdo su nombre, pues también hacían un llamado al gobierno para limitar los vuelos a Cuba y todo el envío de remesas que pasan por las manos de la dictadura, porque usted si manda dinero, eso no le va a afectar a usted. Si usted manda dinero, que usted pone en una cuenta y allá se lo entregan a otra persona y no pasa por las manos de la dictadura, eso no va a afectar, no afectaba antes y no te va a afectar ahora. Así que no vengas con el mismo discurso de la dictadura. Eso es para los que pasan. Lo envías a través del banco, el banco le da dinerito cubano, te roba a ti, él roba allá y además está financiando la dictadura. Te guste o no, eso es lo que está haciendo, mi hermano. Y si hace falta que mi hijo pase hambre, porque la sociedad cubana durante 67 años ha pasado hambre, para que Cuba sea libre, pues que pase hambre, mi hermano, porque Cuba tiene que ser libre. Lo que no puede pasar es que nosotros, los que hemos tenido que partir de Cuba, porque en el caso mío, mi ideología no era compatible, otros sencillamente porque buscaban un sueño y otros sencillamente porque era una moda, no importa las razones, pero que están fuera de Cuba, tú no puedes financiar la dictadura castrista ahora. Así que no puedes estar bravo con el país que te acogió y añorar esa dictadura como un paraíso. En primer lugar, porque tendrías un discurso tonto, porque nadie está en un lugar donde se sienta mal. Sencillamente, si crees que no debes estar. Yo tengo 2 trabajos y no me siento esclavo, al contrario. El segundo trabajo, que por supuesto es mucho mejor, con tremendas condiciones, que desgraciadamente en los fines de semana no todos los fines de semana hay trabajo, pues ojalá que hubiera. Pero yo no me siento esclavo. Yo me siento, si me fuera a sentir esclavo, es de mis ambiciones que son muy altas, las cosas que quisiera conseguir. Y que evidentemente yo no sé si las voy a conseguir aquí. Lo que sí estoy seguro que en Cuba, bajo esa dictadura, no podía conseguirla. Y entonces los días de esa dictadura están contados.
todo ese ejercicio militar, toda esa guerra de todo el pueblo debe ser reconsiderada y tú deberías verla como la guerra contra todo el pueblo. Porque ¿qué está haciendo la dictadura? La dictadura está haciendo una demostración de fuerza. Puedes mirar los animales, puedes mirar cómo se expresan ciertos personajes, que lo que tienes miedo que haga, porque si pasa, será imparable, otro 11 de julio. Si pasa otro 11 de julio, sería justificado una intervención militar a Cuba. Y eso es que los Castro, la Canalita pobrecita, los Humberto López, no estarían dispuestos a que eso pase. Por eso es que hay que hablar mucho, movilizar, pasar muchos medios y tropas por los pueblos, porque aquí lo que se trata es de que las personas no se lancen a la calle. Y además, para ti cubano que estás allá, viviendo en la miseria, no sé si te has dado cuenta, la libertad tuya llegó hace un año con un presidente como Donald Trump al poder. Lo que pasa es que tú no te has dado cuenta. Eres libre. Lo único que tienes que hacer es clamar por esa libertad. Porque jamás, desde que Kennedy, los demócratas como siempre, nos traicionó, después que Ike Eisenhower firmó la ayuda a la Brigada 2506 y que felizmente para el castrismo y desgraciadamente para los cubanos, para la libertad de los cubanos y para los miembros de la Brigada 2506, Kennedy traicionó con una facilidad tremenda. Pero si buscamos durante esos 67 años que no han hecho los demócratas por ir en contra del pueblo cubano, pues nos sorprenderíamos. De la misma manera como acá los liberales en Canadá, que hacen todo lo posible por salvaguardar la vida y la salud de esa dictadura, sin importarle los millones de cubanos que han sufrido, que sufren y que continuarán sufriendo en caso de que esa dictadura continúe. Así que nada, agradecer infinitamente el reconocimiento de los peligros que no solo para Estados Unidos, sino principalmente para nosotros los cubanos, que representa esa dictadura. Y nada más que decir, creo que el Día de la Libertad, cada minuto, ya no podemos contar en años ni en décadas, sino en días, se acerca más. ¿Es duro al principio? Sí. Incluso va a ser peor, no solo por el momento de transición en esa sociedad destruida completamente, sus infraestructuras destruidas, sino las inversiones no serán de un día para otro. Pero esa enfermedad podemos compararla con una muela. Una pastilla te calma el dolor por varios días, pero el mal sigue ahí y va a empeorar. Sacarte la muela va a ser realmente doloroso al principio, pero todo el mal va a desaparecer con los días y va a ser mejor a medida que pase el tiempo. La misma analogía para Cuba. Al principio va a haber un momento de desorganización, pero después progresivamente vamos a hacer bien y vamos a reencontrar ese camino que Castro truncó hace 67 años. ¿Batista era malo? Sí. Comparado con Castro, niño de teta, y además logró desarrollar y meter a Cuba en uno de los países más desarrollados del mundo. Informe de la ONU, 1957, Cuba era el país número 22. El doble del Producto Interno Bruto de Italia y era superior al de España. Así que ustedes pueden comparar. Así que nada, que venga más de esto, que las noticias no paren de llegar y por favor necesitamos enviarle papel sanitario a la Canela y a los Castro porque no deben estar durmiendo porque saben lo que se le viene encima. Así que nada, como siempre, patria y vida y abajo el castrismo.